Hola amigos, bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a hacer el cambio de carcasa para una llave de un BIT 2018. En este caso se nos rompió la navaja y tenemos que hacer el cambio completo de la carcasa aprovechando porque ya está muy dañada. Como pueden ver, ya la llave no funciona del todo y pudimos conseguir una llave genérica, la cual creo yo está de bastante calidad hasta el momento, excepto por la parte trasera, donde en lugar de traer el logo como lo suele traer, trae un como parchecito y un tornillo. Pero bueno, no importa. De ahí en fuera es de excelente calidad. Nos incluye también todas estas herramientas. Lo que vamos a hacer es destornillar, como les mencioné, el pequeño tornillito que traemos en nuestra carcasa. Listo, una vez que logramos retirar el tornillo, lo que tenemos que hacer es jalar ambos extremos para poder ir separando poco a poco nuestra llave. En caso de que esté demasiado apretado, como es este caso, podemos apoyarnos con estas pequeñas piezas para poder hacer la separación de la misma. En caso de que su kit no cuente con esta pieza, lo que podemos hacer es utilizar alguna otra piececita o tarjeta para poder hacer la separación, pero que sea de plástico, ya que si usamos algo de metal podemos dañar o sumir nuestro plástico de la llave y eso hará que se vea un poco fea. Listo, aquí ya la tenemos lista. Ahora vamos a proceder a hacer lo mismo, pero con la llave original. En el caso de la llave original es un poco diferente, ya que esta no cuenta con un tornillo. En este caso, como podemos ver, voy a separar lo que es el emblema que trae la llave para que puedan ver que no tiene ningún tornillo. Como pueden ver, es únicamente el espacio para poder colocar el emblema. Así que esta va a ser completamente a presión. El primer paso va a ser retirar la tapa de la batería para poder acceder a la misma. Vamos a apoyarnos de este pequeño desarmador para poderla retirar. Les recuerdo que hay que tener mucho cuidado con la tarjeta, una tarjetita verde que viene en el interior de nuestra llave, ya que ese es el cerebro, por así decirlo, de nuestra llave o control, el cual si dañamos podemos provocar que quede inservible. Ahora nuestro siguiente paso va a ser nuevamente separar las tapas de nuestro control, como lo hicimos en el caso anterior. Desafortunadamente creo que el control viene con un pegamento o algo que lo hace sumamente duro para poder separar. En este caso no les voy a mentir, me costó mucho trabajo el poder separarlo. He visto que en algunos casos usan algunas pinzas especiales para hacer esa separación, para poder aplicar la fuerza un poco más directa en la parte que lo ocupamos. En este caso intenté con muchas cosas y al final decidí cortar la llave porque de plano no lo pude hacer. Bueno, cortar la carcasa. En caso de que les pase lo mismo, les recomiendo que al momento de cortar tengan muchísimo cuidado para que no vayan a darle al control, bueno, a la tarjeta verde que les mencionaba anteriormente, porque si la dañamos todo nuestro trabajo será en vano porque ya quedará inservible. No olviden que al momento de desarmar la batería, esta laminita nos va a quedar floja. Tenemos que ponérsela al control nuevo. ¿Por qué? Porque esa no la trae el genérico, por lo menos no en el caso que yo lo compré. Es muy sencillo, trae unas patitas de plástico y únicamente hay que ponerlo. Aquí ya estamos armando nuevamente nuestra llave, cosa que es muy sencilla. Solo metemos el control anterior o el cerebro anterior en nuestra carcasa nueva y volvemos a acomodar como venía. Para colocar la navaja de nuestra llave es muy sencillo. Colocamos el resorte en el agujerito de nuestra llave y podemos ver que se va a atorar. Lo único que tenemos que hacer es girarlo un par de veces para que el resorte haga su trabajo y genere presión. Y de esta forma, cuando nosotros presionemos el botoncito de nuestra llave, nuestra navaja va a salir disparada como lo hace originalmente. Después de eso ya solo es cuestión de poner la otra tapa, es decir, la otra parte de nuestra carcasa para poder empezar a cerrar. Después de eso solo hay que asegurarnos de que quede bien ajustada nuestras tapas para poder estar seguros y tranquilos de que no se van a soltar en determinado momento.
Una vez hecho eso, ya solo nos aseguramos de que funcione bien nuestra navaja y los botones, que se sienta el clic al momento de estar presionando para estar seguros de que funciona. Una vez hecho eso, procedemos a colocarle su tornillo para que quede completamente sujetado y no se vaya a soltar. Y listo, así nos iría quedando. Como podemos observar, ya tiene su tarjeta interior y de igual forma la navaja funciona perfectamente. Al estar intentando poner la batería me di cuenta que efectivamente aquí se notó la diferencia entre la carcasa original y en este caso la genérica, ya que fue algo complicado poder hacer que se quedara nuestra batería en su lugar, ya que las orillas o bordes del plástico que sujeta nuestra batería eran muy delgadas y muy corrientes, por así llamarles, y no permitían el sujetar la batería correctamente. Así que al final lo que tuve que hacer era sujetarlo con su tapa para que la batería no se saliera de su lugar. Pero de ahí en fuera creo que es una carcasa bastante buena, de buena calidad, sobre todo para el precio que manejan los proveedores, que fue un precio de 300 pesos ya enviado a mi casa. Así que creo que vale la pena en contra del original, ya que el original pues sí se eleva bastante y únicamente la manejan completa, es decir, con todo y cerebro, cosa que yo no ocupaba en este caso. Bueno amigos, ya para finalizar, les recomiendo que cuando desarmen la llave, lleven la navaja para que le hagan el dibujo a la misma antes de volverla a armar. De esta forma les va a salir un poquito más económico, ya que los cerrajeros les cobran un extra al momento de que les llevas la llave armada, por cuestiones de comodidad para hacer la llave. Pero si encuentran un buen cerrajero, no les cobrará adicional. Así que ahí están los tips amigos. Espero les haya sido de utilidad. Les mando un saludo a todos. Espero que estén muy bien. Hasta la próxima.